La verdadera historia de los Estados Unidos. Vamos a hablar de ella. Lo que te voy a contar no lo encontrarás en ningún campamento de adoctrinamiento financiado por Rockefeller. Esta es una explicación muy general de la historia de los Estados Unidos. No es exhaustiva. Muy bien, la verdadera historia de Reilbers. En 1606, la Virginia Company de Londres recibió su carta real del rey británico James, y Jamestown fue asentada y fundada en 1607. Luego ocurrieron muchas cosas. Avanzando rápido hasta 1639, comenzó el primer servicio postal en la oficina de correos de Boston. En 1765, el rey aprobó la ley del timbre, que obligaba a las colonias a pagar impuestos por cada hoja de papel que usaban. Entonces, en 1774, las 13 colonias se unieron y crearon el Congreso Continental, porque estaban cansados de las tonterías y los impuestos del tiránico rey. En 1775, la Oficina de Correos de los Estados Unidos fue creada por decreto del Congreso Continental para establecer comunicaciones internacionales, y comenzó la Guerra Revolucionaria para independizarse de la corona. Pero las colonias todavía debían deudas al rey por financiar todos los asentamientos. En 1776 se ratificó la Declaración de Independencia, pero la verdadera libertad no se logró. En 1777 se crearon los Artículos de la Confederación para los Estados Unidos de América, como un acuerdo entre los estados soberanos para regular el comercio nacional durante la guerra. Esto marcó la creación de la Corporación de los Estados Unidos. La guerra continuó hasta 1783, cuando se firmó el Tratado de París y fue reconocido por el rey. Pero el rey se reservó dos cargos para sí mismo: Arch-Treasurer y Prince Elector. Las deudas de las colonias que aún se debían al rey fueron asignadas a los habitantes de los Estados Unidos que buscaban la independencia, quienes prometieron pagarlas, lo que puso fin a la guerra revolucionaria. En 1788 se ratificó la Constitución, que funcionó como un acuerdo para transferir las deudas. Aquí es donde las personas de América que buscaban la independencia trasladaron las deudas de las liquidaciones de las colonias a los habitantes de los Estados Unidos. Los habitantes eran aquellos que aún querían deber lealtad al rey. La Constitución disolvió el Congreso Continental y en 1789 George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. La ley judicial también permitió la creación de los primeros tribunales federales. En 1791 se incorporó la Carta de Derechos para garantizar los derechos de las personas libres y respaldar la creación del Banco de los Estados Unidos, permitiendo el comercio internacional, y así Estados Unidos podía continuar fácilmente enviando dinero al rey de Inglaterra. La 11ª enmienda fue ratificada en 1795 para impedir que los estados usaran los tribunales federales. En 1801 se fundó el Distrito de Columbia como sede del Distrito Federal de los Estados Unidos. En 1811, el Estatuto del Banco de los Estados Unidos expiró, y los estados no quisieron renovarlo. Esto ocurrió también cuando el primer artículo 13 y enmienda a la Constitución, conocido como la Ley del Título de Nobleza, recibió la aprobación necesaria de 12 de los 13 estados. En 1812, los cobradores de la deuda del rey llegaron y la gente no pudo pagar, lo que provocó el estallido de la guerra de 1812. Aquí es cuando Gran Bretaña desembarcó y confiscó todos los títulos de propiedad y quemó todos los juzgados para forzar la renovación del Banco de los Estados Unidos. Y esto provocó que todos los estados se unieran como fiadores de las obligaciones de deuda e intereses que todavía se debían a la corona. En 1819, Virginia aprobó la Ley del Título de Nobleza, que prohibía que cualquier ciudadano estadounidense fuera abogado, aunque el gobierno federal de Snus no la reconoció. La expansión territorial de los estados desde la década de 1830 hasta la de 1850 fue muy significativa. En 1861, las deudas de los estados vencieron y estalló la guerra civil, cuando los estados que no querían pagar las obligaciones de deuda que tenían con la corona intentaron secesionarse para evitar el pago. Así, en 1862 se creó el IRS para consolidar una transferencia directa de fondos al rey por las deudas pendientes. En 1863, el Código Lever, también conocido como Órdenes Generales número 100, fue el acuerdo operativo sobre cómo el ejército del gobierno de Estados Unidos iba a confiscar los activos de los estados confederados que se habían prometido originalmente. En 1865, la rendición de los Estados Confederados tuvo lugar en el pueblo de la corte de Papamatic, pero el Tratado Final de Paz nunca fue firmado, lo que era un requisito para terminar la guerra. No se firmó un tratado porque esto habría dado a los Estados Confederados reconocimiento internacional como entidad, y ellos no lo querían. La 13ª enmienda fue ratificada, estableciendo la abolición de la servidumbre involuntaria también en ese año. En 1868 se estableció la 14ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la ciudadanía y la doble nacionalidad para todos los ciudadanos estadounidenses. En 1871 se creó la Ley Orgánica del Distrito de Columbia en el área de Virginia y Maryland,
con una extensión de 10 millas cuadradas para asegurar el control y la propiedad sobre las deudas y títulos del Estado. Este gobierno operaba fuera de la Constitución original. En 1913, se ratificó la 16ª enmienda para permitir un impuesto nacional sobre la renta y el Congreso aprobó la Ley de la Reserva Federal, que fue firmada por el presidente Woodrow Wilson. Esta ley estableció un banco central que es un sistema privado. La reestructuración del Congreso mediante la 17ª enmienda ocurrió también ese año. En 1917 se creó la Oficina del Custodio de Bienes Extranjeros para manejar el dinero y la propiedad enemigos. En 1933, Franklin Delano Roosevelt declaró en bancarrota a la Corporación del Gobierno de Estados Unidos y actualizó la Ley de Comercio con el enemigo para incluir a todos los ciudadanos estadounidenses como enemigos. También fue entonces cuando todos los estados adoptaron los certificados de nacimiento uniformes y estandarizados de Estados Unidos. En 1934, la Oficina del Custodio de Bienes de Extranjeros se transformó en la Oficina de Bienes de Extranjeros del Tesoro para gestionar todo el dinero y las propiedades de los ciudadanos estadounidenses, ya que fueron clasificados como enemigos. En 1936, los números de seguro social comenzaron a asignarse a todas las personas jurídicas. En 1963, se creó el Código del Plan de Mejora de Zona, o Código ZIP, para imponer una falsa jurisdicción federal estadounidense sobre todo el continente de los Estados Unidos de América. En 2001, el 11 de septiembre abrió el camino para la Ley Patriota, en la que todas las comunicaciones comenzaron a ser monitoreadas y filtradas por la NSA. En 2010 se aprobó la Ley Obamacare, que impuso un gravamen a todos los ciudadanos de Estados Unidos, evitando que los acreedores de Estados Unidos provocaran la Tercera Guerra Mundial para cobrar sus deudas. Así, el pueblo dio su soberanía. Luego los estados perdieron su soberanía. Luego es su soberanía. En resumen, siempre sigue el dinero. Hoy, Estados Unidos tiene una deuda de más de $32 billones con los acreedores. Estamos presenciando, de primera mano, el colapso sistemático y categórico de la moneda de reserva mundial.